Posgrados de Universidad Mayor presenta. Estamos a tan solo días de las elecciones municipales y, por cierto, nosotros también nos hemos llamado a que ustedes vayan a votar independiente de por quién decidan hacerlo. Pero es muy importante también destacar quiénes son los nuevos rostros dentro de la política, y esto no significa necesariamente hablar de nuevos rostros de los partidos, sino de movimientos sociales que también están dispuestos a involucrarse para generar nuevas maneras de hacer política. ¿Cuáles son los desafíos? Y, por cierto, ¿quiénes son los candidatos que están apoyando estos movimientos en miras de las próximas elecciones municipales? Es lo que conversamos hoy en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Miguel Crispi, sociólogo, expresidente de la FEUC y coordinador nacional del Movimiento Revolución Democrática. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta nueva Mesa de Diálogo. Como siempre, los saludamos a través del Mostrador TV, que es como llegamos a ustedes, desde la Confitería Torres, un clásico en el centro de Santiago, en la Alameda con 18, este restaurante que se ha convertido en la casa de estas mesas donde debatimos de distintas materias. Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación, por querer estar junto a nosotros. A raíz del movimiento estudiantil el año pasado y de todo lo que pasó, nosotros hemos querido mantenernos muy cerca de lo que está pasando al interior de las universidades y en consecuencia de lo que surge luego, porque nos hicieron abrir los ojos en muchas materias, más allá de lo que tiene que ver con el lucro, de pensar realmente cuál es el tipo de sociedad en el que estamos viviendo, el tipo de sociedad en el que queremos o aspiramos vivir y, por cierto, en términos de educación. Pero luego de eso empezamos a avanzar en estas materias y llegamos a que al fin y al cabo, para poder generar algunos cambios, la política sigue siendo necesaria, por más desprestigiada que en algunos casos pueda estar. Y el Movimiento Revolución Democrática viene justamente un poco desde este origen en el que he tratado de resumir en algunos segundos. Primero que todo, cuéntame cuál es el estado de avance, la situación de Revolución Democrática. ¿Es ya un partido político? No. No. ¿Lo va a ser? Somos un movimiento político que nos encantaría ser partido, ¿Ya? pero que somos bien conscientes de todas las dificultades que hay para entrar en la política formal en Chile. Tenemos una constitución que básicamente excluye y que tendríamos que gastar todos nuestros recursos, no me refiero a plata que no tenemos, sino a energía, a tiempo, a nuestra gente en juntar firmas, y estamos dedicados a otras cosas. Pero hoy día yo quisiera solo comentarte, porque tu introducción es bien decidora. Nosotros nacemos como reflejo de la experiencia vívida de lo que fue el año pasado. Lo que le tocó a Giorgio Jackson, a la Camila, al movimiento estudiantil, a los que nos movilizamos en la calle, fue enfrentarnos con el sistema político. Realmente separar el sistema. Hay un sistema político, y es un sistema político donde no es razonable cuando hay un 80% de la ciudadanía que está movilizándose, que aprueba, en este caso, un fortalecimiento de la educación pública, y donde tipo de sociedad además distinta al modelo. Claro, y donde nuestros parlamentarios, nuestro gobierno, al final tiene el derecho de hacer oídos sordos. Y es esa raya la que motiva a hacer Revolución Democrática, también entendiendo que desde los partidos tradicionales que hoy día hay no podemos hacerlo. Y ha sido bien potente porque hemos logrado convocar a mucha gente. Venimos saliendo de un congreso bien interesante, donde definimos cosas que podremos conversar, pero donde la voluntad es disputar el poder. No, es con crítica, con movilización, pero también con disputar el poder, y hoy día estamos haciendo los esfuerzos para ver cómo lo vamos a hacer. Uno de los sociólogos de moda, Mayol, justamente, no alcanza a terminar la frase, en esta misma mesa, debatiendo hace algunos meses atrás, decía: es natural que gran parte de los estudiantes, principalmente enfocándose en los secundarios, haga llamados a no votar, particularmente en lo que pasa en voz de Eloísa a través de la ACES, de quedarse al margen, porque es bien difícil cambiar las cosas, o que te inviten a jugar en un juego donde las reglas están establecidas para que tú no puedas ganar en el interior. Entonces es una especie de juego perverso en el que si te invitan a jugar sabes que no vas a ganar. En consecuencia era bastante lógico que quisieran mantenerse al margen. ¿Cuál es la visión que tienes tú, que tiene Revolución Democrática de esto? Porque ustedes sí tienen un interés político, tal vez muy distinto a lo que uno puede ver en esta otra generación, a pesar de ser bastante cercano. Yo en particular creo que Mayol se equivoca, en particular respecto a la elección municipal. O sea, la elección municipal y de concejales es una elección directa. Los candidatos salen por mayoría. Por tanto, restarse de ese proceso democrático con esas características es injustificable.
Hay cosas que dirimen los municipios, por ejemplo, respecto a la educación pública, respecto al trato que se le dan a los estudiantes, donde es distinto, por ejemplo, si en Providencia la alcaldesa es Josefa Errázuriz o el alcalde es el coronel Lavé. Es muy distinto. Entonces, en ese plano en particular, a mí no me parece razonable el llamado que hace la ACE, ni tampoco el análisis que hace Mayor. Otra cosa también es el sistema binominal, claro, donde efectivamente uno tiene las de perder, donde las minorías no se expresan, donde el sistema está hecho, como decíamos, para excluir, pero sin embargo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿lo hacemos o por las armas o por la vía democrática? No, por las armas no, gracias, ya por las sabemos armas lo que no, pasó gracias, aquí. Ya sabemos dónde terminamos, sí. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos que aprovechar este envión de energía que se puso en la discusión política después del 2011 y jugárnoslas por algo. Pero es difícil hacer eso, más allá de la convicción que puedas tener tú, que pueda tener Giorgio, que son tal vez las personas que son los nombres más reconocibles dentro del movimiento, de que este es el camino, pero convencer al resto, cuando hay una clase política que está tan desprestigiada, cuando hay cifras que entregan las encuestas, sí, y que dicen que en realidad nadie le cree a los políticos, a los diputados, a los senadores, ni a la coalición por el cambio, ni la alianza, ni en ningún lado hay una comunicación que lleve a la ciudadanía a creer en que sí es posible cambiar las cosas desde el juego, sí, de la política en el fondo. Yo quizás soy demasiado optimista, pero esas son oportunidades. O sea, esta es nuestra ventana de oportunidad. Las condiciones que tiene nuestra generación de poder irrumpir en la política, de poder poner temas sobre la mesa, cuando hoy día, ¿cuál es nuestra crítica quizás, por ejemplo, el proceso de las municipales o lo que se ve respecto a la discusión presidencial? Es que no hay un debate de ideas. Claro. Entonces, ¿qué podemos aportar? Hay una ventana de posibilidad que nosotros podemos aprovechar o podemos llamar a no votar. Nosotros como Revolución Democrática, y creo que tenemos mucha sintonía con muchos otros jóvenes que están en otras agrupaciones, es de tomarnos el derecho a ocupar esa legitimidad que le entregó Chile a estas nuevas generaciones y poder hacer una apuesta donde efectivamente nos vamos a enfrentar al sistema binominal, nos vamos a enfrentar a los partidos tradicionales que no quieren abrir sus puertas, pero tenemos que jugar ese juego democrático. Esas son las reglas que tenemos y tenemos que entrar para cambiarlas. El que tú me digas hoy día no podemos, por el tiempo y la energía que podría requerir la junta de firmas y todo aquello para poder convertirse en un partido político, no significa que en el largo plazo las cosas serán distintas y que tal vez sí se conviertan. Es algo que tienen visualizado, sí, tal vez a que ocurra en X cantidad de tiempo más. Ahí caemos como los resultados del Congreso. Esa fue una discusión que tuvimos en nuestro Congreso, que fue hace cerca de un mes y que reunió a gente de distintos lugares de Chile, y gente que por estaba cierto trabajando. Estuvo también reuniendo inquietudes de distinta gente que las enviara por correo y que sí, se sumaran a las inquietudes. Hicimos un proceso mezclando lo virtual y lo presencial, que fue súper exitoso, creo yo. Pero nosotros, es sano que Revolución Democrática siga siendo un movimiento. Pero necesitamos un partido. La democracia, ¿por qué uno y otro? Porque los movimientos, porque nuestra experiencia como partícipes del movimiento estudiantil y de otros movimientos, es que los movimientos de repente desatan nudos, tienen menos restricciones, podemos decir más cosas, hay menos costos quizás. Pueden provocar más también. Podemos ser más provocadores, interpelar a la ciudadanía y a la política. Y los partidos tienen más responsabilidades. Me parece a mí que me considero un demócrata y creo en la democracia de los partidos, que los partidos tienen más responsabilidades. Por tanto, es bueno y sano que Revolución Democrática se mantenga como movimiento, pero sin duda que necesitamos un partido en el futuro para poder consagrarnos en el tiempo como una alternativa viable para la política chilena. ¿Cuáles son las bases que definen a este movimiento? Entrando en materia que me imagino fue parte de estos congresos, de esta reunión grande que hicieron ustedes. Lo primero es que Revolución Democrática tiene su motor es densificar la democracia. Claro. Nosotros tenemos hoy día un sistema democrático que ya no da el ancho. Por muchos años como que no era discusión, la verdad. O sea, de repente quejas, pero una discusión. Para nosotros no es presentable el sistema democrático que tenemos que profundizarlo, pero también la práctica es parte central de lo que nosotros entendemos por la política. Nosotros no podemos demandar una nueva constitución más democrática si es que nosotros no tenemos una práctica democrática interna, que es parte importante quizás de lo que le ha hecho daño a los partidos políticos. Y que es algo importante, volviendo al origen,
de lo que mostró el movimiento estudiantil. Nosotros comentábamos aquí que llamaba mucho la atención cuando tratábamos de contrastar con algunos viejos políticos, en el fondo, el mostrarles cómo se organizaban, cómo cada cosa era, momento, nosotros somos los voceros, pero vamos a consultar, y eso era algo que a los políticos más tradicionales les sonaba muy extraño. Sí. No, y parece una cosa básica dentro de la democracia. Pero decía, claro. Sí, para eso. Y ahí hay un cambio, hay un giro. Quizás esta política que hacemos nosotros es un poco más lenta. Claro. Y es más lenta porque hay más actores involucrados. Es decir, si yo... No me mando solo. Claro, si yo participo en Revolución Democrática, por ejemplo, yo espero tener un espacio para poder decidir ciertas cosas. Quizás tengo poco tiempo, entonces decidiré algunas nomás. Pero si tengo más tiempo y quiero dedicarle más energía, bueno, quiero decidir más cosas. Y eso es un principio donde la práctica define el contenido. Nosotros no podemos partir diciendo que queremos un Chile más justo, más equitativo, más democrático, si es que nosotros no somos capaces de honrar esa proclama. Y nos sale un poco más, es más difícil. Los dirigentes políticos tienen que ceder poder, tienen que escuchar más, tienen que creer que la mayoría tiene la razón. Y eso es algo que hoy día es bastante de poco sentido común, creer que la mayoría tiene la razón. Cuando parece tan lógico, ¿no? Sí, claro. Y del panorama actual político, ¿hay algunos, tal vez, cosas que se puedan rescatar de algunos partidos o de algunas tendencias políticas que puedan ser un poco más afines? Porque me imagino que tampoco todo es 100% malo como tampoco es 100% bueno, pero ¿hay algo de lo que hoy día está visible sobre el paño político que diga sí, a lo mejor algunas ideas o algunas cercanías con este o tal partido? Mira, a mí me carga la postura esta de... Los partidos políticos son todos, están en el suelo, son una porquería. Es que yo creo que más allá de eso son necesarios. Sí. Marco Enríquez, que dice que es como que están peleando en el barro, o sea, me parece que no es el camino. En los partidos hay de todo. Y hay personas muy valorables que llevan quizás mucho tiempo dando peleas que son las mismas que estamos dando nosotros hoy día y que ojalá tomaran más liderazgo para poder empujarlas. Pero más allá de los partidos, creo que hay una cosa que nosotros necesitamos ver, que es el movimiento social, pero no la foto de la gente que está en la calle. Subterráneamente está pasando. Pasó en Aysén, pasó en Calama, el tema de cómo se organizaron para tener la represa ¿En el norte? No, en el sur, las represas de... ¿Lo de Aysén? Claro. Lo de Hidroaysén, ¿no? Hidroaysén. Y eso no pasa porque sí. Es decir, hay una nueva forma de organizarse donde no puede ser que, pero es que tú, ¿cómo se llama tu partido? Para que podamos conversar. Y no, y por eso es que a mí me encanta que nos inviten. Porque efectivamente no puede ser que solamente los partidos políticos tengan el don de la palabra y decir cómo tienen que hacerse las cosas. O sea, por debajo, no sé, Josefa Errázuriz era la presidenta de la Unión Vecinal de Providencia. Bueno, y ahí pasan cosas. La gente participa de manera mucho más directa que en los partidos, porque está más cerca de sus intereses. Y esos son espacios que nosotros validamos y que en general los candidatos, por ejemplo, que hoy día estamos apoyando en las municipales, tienen esos rasgos. La Rosario Carvajal en Santiago, ella es candidata a concejala. Bueno, ella defiende el barrio Yungay, ella organiza a sus vecinos. Mario Orellana en Renca, que es candidato a concejal también. Bueno, él es dirigente vecinal de campamento. Y tiene su cuento. Y así creo que esas son expresiones de la política que de repente nos desencajan. No sabemos cómo nombrarlas, pero están ahí, acumulan poder. Y la apuesta que hace Revolución Democrática es cómo hacemos ese tránsito. De que esos dirigentes sociales sean quienes reemplacen a la clase política tradicional. La clase política cumplió un ciclo. Yo celebro muchas cosas de la Concertación en gran parte. O sea, el país cambió mucho. Pero está bueno. Entonces, ¿cómo hacemos que Iván Fuentes sea el próximo Lula? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo y nos hacen sentido cuando conversamos con la gente. Y en el fondo son los nuevos protagonistas también sí, de claro. la política. Vamos a hacer una pausa, estamos en Mesa de Diálogo, conversamos acerca de política y acerca del movimiento Revolución Democrática. No se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes.
Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más. Muchas gracias por quedarse junto a nosotros. Seguimos haciendo Mesa de Diálogo. Nos acompaña Miguel Crispi y estamos conversando acerca de los orígenes, las bases y, por cierto, la mirada también a largo plazo del movimiento Revolución Democrática. Hablábamos acerca de las municipales y a nosotros mismos acá nos ha pasado que invitamos a muchos candidatos para entrevistarlos, para conocer el plan en el fondo, cuál es como el plan de gobierno comunal que cada uno de ellos tenía disponible para la ciudadanía y que, en consecuencia, con una ciudadanía informada se tomara la decisión de voto. Sin embargo, también nos encontramos con muchas negativas y llama la atención que muchos de estos políticos son los mismos que se niegan a participar de algunos debates públicos más grandes, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a conocer la gente qué es lo que este ciudadano piensa? Si está a favor o en contra, por ejemplo, de la desmunicipalización de la educación o temas que han sido muy importantes durante este año. ¿Cuál es tu visión frente a eso? Yo, en el caso, hay distintos casos, o sea, Sabat, Salaquet, en particular la B, que son alcaldes que yo son como tres íconos. Yo no sé si... Bueno, yo creo claramente entienden la democracia distinto a como la entendemos nosotros, o como la entiendo yo. Es impresentable que un candidato a alcalde no dé la cara, que no esté disponible para que sus vecinos le hagan preguntas y él pueda responder, sí, mira, estoy muy orgulloso de mi gestión, voy a mejorar esto, no estoy de acuerdo con lo otro. O que se enfrenta al candidato opositor. Y la ve en particular porque él ha hablado mucho. Pero en la campaña se guarda. Y quizás hay un tema del desprestigio de las Fuerzas Armadas, donde el honor militar, bueno, los militares como que al menos dan la cara. Y este señor ni siquiera da la cara. A mí me parece vergonzoso. Y creo que en parte es un factor que va a hacer que José Errázuriz gane su elección. Yo creo que los jóvenes tenemos un rol súper importante en esa campaña. Nosotros podemos hacer la diferencia. Y no solamente porque la vez es el alcalde, sino porque José Errázuriz tiene... yo he tenido la suerte... ¿Tú la la conoces? Sí, tengo la suerte de conocerla, de haber estado por el producto de la campaña con ella en algunas ocasiones, y es impresionante, porque ella viene de la Unión Vecinal de Providencia, porque ella le preocupa el tema del patrimonio de su comuna, le preocupa... la vereda, de que es muy angosta y que no hay espacio para que la ciudadanía y los vecinos caminemos por nuestras veredas. Entonces, es distinto. Es distinto, yo creo que se pueden hacer las cosas distintas y ojalá que este domingo demos la gran sorpresa que, además, si lo miramos con una gran angular, si es que José Errázuriz gana esa elección, yo voy a estar orgulloso de decir que es posible. Que una ciudadana es un aliciente, claro, le puede ganar a la derecha, que es una alternativa válida, y que bueno, los partidos se pondrán detrás de esta candidata como ocurrió, pero nosotros no podemos estar como en la mesa del pellejo de nadie. Nosotros tenemos nuestra propia historia que tenemos que construirla, y creo que el camino como se ha hecho en esa elección es bastante como nos gustaría. Si ocurriera eso en Providencia es un tema casi histórico y José Errázuriz sería una candidata emblemática, representante tal vez de una nueva manera de hacer política, ¿crees tú? ¿O de un nuevo personaje político? Me refiero a los valores o a la visión que ella puede tener como personaje en la política. Sí, de todas maneras. De partida porque Providencia es una comuna importante. Claro. Yo creo que había perdido importancia porque no había ni polémica, pero es una comuna que es distinta, está en el cono de alta renta, pero es distinta. O sea, están los colegios emblemáticos, están los liceos emblemáticos. Y si ella logra vencer a la derecha, al gremialismo más duro, creo que es la prueba de que podemos hacer las cosas distintos. Y habría que ver cómo ahí nos ponemos a especular, pero ¿qué rol jugaría ella? Yo creo que el rol es liderando a la nueva forma de hacer política. Miguel, ¿da lo mismo no ir a votar y que gane, por ejemplo, José Errázuriz o Cristian Lavé? No da lo mismo. A mí me parece... Mira, dicen que van a votar, no sé, el 60% de los jóvenes quienes están en edad de votar. Ojalá votáramos todos. Yo soy partícipe del voto obligatorio. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Que tengamos educación cívica en este país, que entendamos cuáles son nuestros deberes. Pero bueno, estamos como estamos y tenemos entonces más responsabilidad porque... Aunque ojo que aparecieron algunos políticos diciendo que estaban dispuestos a revisar lo que se había votado sobre el voto. Sí, pero un día votan a favor de la ley de pesca, otros se dan vuelta, es aleatorio. Hoy día nuestro Parlamento funciona casi de manera aleatoria, no por... difícil decir ver desde antes cómo van a votar en el futuro.
Pero nosotros sí podemos decir cómo vamos a votar. Y lo primero es ir a votar. Voten por quien quiera, voten nulo si quiere. Pero tenemos que ir a votar, y tenemos que ir a votar porque tenemos un poder. Somos muchos, que antes no estábamos. O sea, hay más de 100 comunas de Chile donde con los votos de los jóvenes, solo con los votos de los jóvenes que ingresan al nuevo padrón, tú sacas más votos que el alcalde que se había electo hace 4 años. Hay un poder. Bueno, si lo usamos o no, me parece que si es no, vamos a dar cuenta de que no estamos para las grandes peleas. O sea, no, si nosotros nos movilizamos, no solamente el año pasado, sino muchas veces anteriores, quizás de manera más invisibilizada por los medios, si le pedimos y demandamos y exigimos a Piñera que haga ciertas cosas, pero nosotros no estamos dispuestos a ir a votar. Entonces yo digo, mira, dediquémonos a otra cosa. Si vamos a hacerlo, hagámoslo en serio. Y eso es votando en las urnas este domingo y cuando nos corresponda. Y yo tengo esperanza de que muchos lo vamos a hacer. Ya que hablábamos de Providencia, ¿van a tomar ustedes alguna labor activa, particularmente el domingo? Por ejemplo, fiscalización, conteos, qué sé yo, estar ahí siguiendo un poco lo que se hace en las mesas. Algo bonito que ha pasado en la campaña de la Pepa es que es muy transversal. Pero transversal, muy cuadrado con ese programa que no es de la Pepa, sino que es un programa que nace de Providencia con los Participa. Vecinos, claro. Providencia Participa. En la primaria son los 3 candidatos que dicen nosotros estamos con esto. Y en ese sentido está desde una derecha liberal, Belolio, estamos nosotros como Revolución Democrática, está el PC, están los partidos, y así como hemos cumplido ciertas funciones, yo no en particular, pero sí gente del movimiento, el domingo yo voy a ser apoderado, pero como muchas personas necesitamos 500 apoderados en Providencia. Y hay que estar ahí voto a voto, si esto va a ser voto a voto. Ahí vamos a estar. ¿Qué grado de importancia le asignas, Miguel, a que algunos candidatos, y bueno, fue lo que vivimos también con Michelle Bachelet, gracias al carisma, a la cercanía que pueden tener, incluso algunas veces se pueden despegar de su base partidista, y la gente muchas veces está más dispuesta a votar por el ciudadano tanto con ciertas características que por el que representa a tal partido? Yo lo encuentro bastante natural, y no solamente está pasando en Chile, sino que pasa alrededor del mundo, que es que el centro de la sociedad, que eran los partidos y el Estado. O sea, los 60 naturalmente ese era el lugar donde la ciudadanía se encontraba o se vinculaba con sus países. Hoy día no es tal, los partidos están en retirada y por eso salen las pepas, salen dirigentes sociales, sale el movimiento estudiantil. Y ahí donde pierde lugar el partido, toma lugar el carisma y la personalidad de los candidatos. Lo grave me parece a mí es que terminamos en particularizar respecto a características como la cercanía, cuando en verdad lo que nos debería importar es que esta persona con carácter va a empujar un programa de estas características, que no tiene que ver con, o sea, si es con o sin partido está bien, pero el tema es que esa persona tiene que, no sé, los candidatos que, no sé, de repente uno va a Las Condes y ve la Tati no sé cuánto, la Maca, porque soy la amiga del... O sea, yo no quiero, claro, la concejala buena onda. Yo quiero a alguien que defienda ciertas ideas. Claro. Y eso es lo que quizá ¿No había alguien que saliera en una fiesta con un perrito incluso, que fue bastante polémico? Yo saldría con un perrito. Pero pondría ideas sobre la mesa. Entonces, claro, ahí tenemos un problema y el carisma pega. O sea, Goldborn en un par de reuniones en el tema de los mineros aparece con un carisma y el gallo bueno para guitarrear y se toma el mate. Y bueno, ¿y qué piensa Goldborn? Pero realmente, o sea, ¿qué piensa Goldborn respecto a la educación pública? ¿Qué piensa Goldborn respecto a la matriz energética? O sea, ni siquiera de sus temas, de su cartera, nosotros sabemos qué piensa Goldborn. Entonces eso es claramente expresión de la precariedad de nuestra política. Y fuera de lo que se está haciendo en Providencia y de la candidatura de José Ferrazuri, ¿ustedes están apoyando candidatos en otras áreas, en otras comunas también? Me contabas, por ejemplo, lo de esta concejala en Santiago, pero hay otras comunas, ¿eligieron alguna? ¿Están en todas? ¿Cómo lo han hecho? Mira, es interesante cómo lo hicimos. Como te decía, son solo 5 candidatos. Pero ¿cómo lo hicimos? Replicamos un poco la forma en que hace en la universidad cómo se aprueban las movilizaciones. Ya. Es como darle autonomía a los territorios que tenemos organizados. Son comunas o grupos de comunas, pero al final, que sea una decisión del movimiento a nivel nacional. Entonces, cuando se aprueban las marchas en las universidades, lo que pasa es que llega un voto político del Confech, que dice voto, marcha, domingo, no sé cuánto. Entonces, y en las universidades lo que hacen es que las facultades votan.
después eso se agrega y en el Pleno hay una decisión. Donde la FEUC, por ejemplo, no es su decisión. No es la decisión del presidente de la FEUC, es la decisión. Nosotros hacemos algo parecido. Entonces, hay 5 candidaturas que nosotros estamos apoyando. La de la Pepa, en Providencia, que hemos estado hablando harto. La de Camilo Ballesteros, en Estación Central. Rosario Carvajal, dirigente vecinal de Santiago, que es candidata a concejal. De Mario Orellana, Renca, dirigente de Campamento. Y de Luis Molina en Tomé. Todas esas candidaturas salieron de la gente de esas comunas. Fueron los vecinos de Providencia, adherentes de Revolución Democrática, los que le hacen una solicitud a la coordinación nacional. Entonces nosotros queremos apoyar a este candidato, que es muy distinto a lo que pasa en los partidos tradicionales, desde la más derecha a la más izquierda, donde al final es el secretario general del partido, entre 4 paredes, el que arma la plantilla de candidatos. Entonces, nosotros asumimos riesgo, efectivamente. Entregamos poder, pero si no lo hacemos de esa manera, nuestro proyecto político no es ni coherente ni sustentable. Y en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Es que los vecinos, ciudadanos que están en RD, en estas comunas y en otras, están haciendo campaña con estos candidatos. Claro. Porque sienten un compromiso, porque ellos decidieron. Hay representación en el fondo. Claro. Es, bueno, yo soy parte de esto. Yo dije lo que quería y lo que también es súper potente es que en esa lógica se respeta la democracia y las mayorías. Se entra en el juego de que quizás pierda. Pero respetamos las reglas del Pero juego ganamos igual. todo. Claro. No me voy derrotado para la casa. Estamos conversando con Miguel Crispi del Movimiento Revolución Democrática. Hablamos no de la nueva forma de gobernar, sino de la nueva forma de hacer política, que es de la que estamos conversando hoy en esta mesa de diálogo. Nos queda el próximo bloque, así que vamos a seguir en esta conversación. Ustedes no se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en Mesa de Diálogo. Gracias por acompañarnos. Siempre este es un momento para saludar a la Universidad Mayor, que nos permite justamente seguir en esta nueva temporada junto a ustedes. Un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, entonces encuéntralo en posgrados de Universidad Mayor. Conversamos con Miguel Crispi del Movimiento Revolución Democrática, de política, de la nueva manera en la que los jóvenes se están involucrando en la política, y nosotros también nos hemos sumado al llamado para que vayan a votar, que independiente de cuál sea el voto, que asistan y que hagan uso de un derecho que fue peleado con todo lo que implica esa parte de la historia de nuestro país. ¿Tienen ustedes dentro de la visión a largo plazo de este movimiento, también cómo están apoyando a algunos candidatos hoy en miras de las municipales, meterse en el ruedo parlamentario? Sí, lo discutimos mucho en el Congreso, y así como nosotros decidimos no estar con candidatos propios en las municipales, Claro. Nos parecía irresponsable. Nosotros nacimos en enero, como llegar con la cara y armar, no nos parece que es la forma, pero las parlamentarias sí. O sea, nosotros vamos a llevar candidatos en ese proceso electoral. ¿Eso implica haberse convertido en un partido para ese momento? Entonces no es necesario. Le hemos estado dando vuelta a la compleja ley de primaria, que tiene muchos defectos. Efectivamente, tú como candidaturas independientes tienes que pedirle permiso a los, entre comillas, dueños del pacto. O sea, el pacto, si la Concertación y el PC tienen un pacto, tú vas a tener que pedir autorización. O sea, ellos te tienen que firmar. Okay. Para que tú puedas participar, Claro. como independiente. Claro. También hay muchas condiciones respecto a si hay compromisos programáticos, quiénes pueden participar de esas primarias. Hay mucho, es muy difuso hoy día el escenario, pero nosotros sí tenemos la decisión de dar esa pelea. Ojalá no de manera testimonial. Y no por un tema de que sea costoso en términos de energía, de recursos, sino porque como hablábamos, esta ventana de oportunidad hay que utilizarla. Y nosotros debemos ser guardianes de una agenda. Esa agenda es la defensa de la educación pública. Y eso es algo que los marca y los va a mantener, Sí. tiene que ver con el origen, ¿no? Sí, claro. Esos son los acuerdos también de nuestro Congreso, los temas que hemos trabajado en términos de desarrollo de contenido. O sea,
Hemos hecho un desarrollo de propuestas e ideas dentro del Congreso. Y en ese sentido vamos a dar esa pelea parlamentaria y lo que Chile necesita al final es un nuevo parlamento para una nueva constitución. O sea, necesitamos, y créeme, no es que de un día para otro vamos a cambiar ese parlamento, no con las voluntades que hoy día se expresan de parte de los mismos parlamentarios que llevan muchos años y que bueno, tendrán mucha experiencia, bueno, que se la entreguen a alguien y que pase a alguien nuevo. Que le hereden. Claro, pero necesitamos un nuevo parlamento. Hay distintas oportunidades, o sea, distintas alternativas, pero no sé, ¿cómo sería si pudiésemos hacer primarias de parlamentaria en todo Chile de un pacto amplio de oposición? Donde no nos sintamos invitados a la mesa de la concertación, sino que queremos una nueva mesa. Queremos una nueva mesa donde podamos estar como iguales. No solamente partidos, sino movimientos sociales, políticos, dirigentes, vecinos. O sea, ¿cómo hacemos algo parecido al no? ¿Es posible? Bueno, hoy día tenemos desafíos importantes. Sí. Chile está en un momento donde la política se está discutiendo, donde los ciudadanos están más propensos a movilizarse, a salir a la calle, a pelear por sus derechos, pero si la clase política no hace un esfuerzo, o sea, si uno lo que ve ahora es que no hay ni uno, donde hay una voz disidente y te ponen la pata encima, donde alguien dice asamblea constituyente y dicen que estáis fumando opio. Entonces, yo respeto que no estemos de acuerdo respecto a la asamblea constituyente, pero asimismo pido respeto por la opinión que tenemos. Más aún cuando todos estábamos más o menos de acuerdo de que necesitamos una nueva constitución. Bueno, si el camino es distinto, pongámonos a conversar, pero se necesitan gestos importantes de manera de poder constituir esas nuevas mayorías, porque nosotros solos como Revolución Democrática no lo vamos a hacer, porque Marco Enrique solo no lo va a hacer, porque el PS y la DC solos no lo van a hacer. Necesitamos de alguna manera ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y ya, ¿existe la voluntad para eso, crees tú? Yo creo que hoy día no. Hoy día no. O sea, yo puedo pensar, pero en los gestos, en la práctica, no se trata de voluntades, se trata de hacer cosas, de la acción política. Hechos, claro. Y en los hechos no están esas señales. Entonces, nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros no queremos cupos parlamentarios, nosotros queremos disputar en primaria. Nosotros queremos que en igualdad de condiciones. Sí, nosotros queremos que haya una discusión de ideas. No queremos que esto se trate si es la expresidenta Bachelet o no. Queremos una discusión respecto a qué es lo que se va a hacer. Una discusión respecto al proyecto de país. Y eso no está sobre la mesa. Y cuando no hay una voz disidente, te acusan, no, es que estos cabros son muy críticos y no entienden la complejidad de la política. La entendemos perfecto. Y por eso mismo es que el proceso es más largo y necesitamos empezar a trabajar. Nosotros tenemos como toda la disponibilidad de juntarnos, o sea, nos declaramos como un movimiento que cree en las mayorías. Está en nuestra carta inicial, antes del Congreso. O sea, si ustedes que vienen del movimiento social más grande que hemos visto en el país en el último año no creyeran en las mayorías, claro, está todo mal. No, y ese movimiento social era de una diversidad de opiniones gigantesca, pero había una convicción de que era, bueno, educación pública, de calidad gratuita, un poco de justicia para los chilenos. Y ante ese nivel de convicciones, las diferencias se hacen muy pequeñas. Pero hoy día, al parecer, la política tradicional no está pensando en eso. Está pensando en la próxima elección, cómo nos va a ir, bien, más o menos mal, si pasamos a una primera vuelta en la presidencial. ¿Y dónde está la discusión de ideas? Nosotros la estamos esperando ansiosos. Y en mira justamente de las presidenciales, ¿ustedes se van a sumar al apoyo de la eventual candidata Michelle Bachelet? Si es que se confirmara. No, así como están las cosas, no. Porque no se trata de Bachelet. ¿De qué se trata? Se trata de cuál es el proyecto de país que estamos impulsando. Se trata de qué rol vamos a jugar nosotros en ese proyecto. Entonces, esta discusión y opinología que hay hoy día en los medios respecto a si Bachelet viene o no, si va a ser candidato, es casi esquizofrénica. O sea, ¿cómo es que los dirigentes políticos de la concertación no son capaces de poner una idea sobre la mesa? O sea, por favor, que lo hagan. ¿Cómo van a estar esperando, sentados, calentando el asiento a ver si vuelve o no la presidenta Bachelet? Yo, francamente, lo encuentro poco digno. No pueden estar en esa posición. ¿Y hay, por ejemplo, un planteamiento de ideas que sean importantes para el movimiento Revolución Democrática y que deban ser acogidas por algún candidato, por ejemplo, para ustedes comprometer su apoyo?
Hay ideas como que están claramente en la línea editorial, podríamos decir, de nuestro Claro. movimiento. Son las reformas políticas, es la reforma educacional, es que tengamos una reforma tributaria como la gente, pero también hay una discusión respecto al tipo de país que hay que construir. Mira, en Chile hace 40 años, hubieran sido compañeros míos de la Universidad Católica, construyeron un modelo de país. Lo hizo Jaime Guzmán, bajo una dictadura, con una constitución que excluye, donde el individualismo se pone por arriba, donde lo que importa es el mercado y eso es lo que manda. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer algo así. Nosotros tenemos que ser un poco más ambiciosos y no solamente pensar en si metemos cuántos millones más respecto a la reforma tributaria, sino del el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, porque nos hace mal. De repente uno piensa que esto es casi como una discusión como romántica de mayo del 68 y la verdad es que no. O sea, las cosas pueden ser distintas. Antes la educación pública en Chile tenía un rol distinto a la sociedad. La salud, o sea, era distinto Chile. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar en eso. Entonces, Revolución Democrática invita a tener esa conversación de largo plazo, porque somos jóvenes. Entonces no estamos terminando nuestro ciclo, Claro. y urgidos por si en el último rasguño nos va a tocar de nuevo. No estamos pensando en eso. Estamos pensando en cómo pensamos un proyecto país En distinto. construir. Y esa es la invitación que le hemos hecho a la gente que está en nuestro movimiento y esa es la discusión que nosotros queremos forzar en la agenda política. Nosotros tuvimos entrevistado acá a Camilo Ballesteros y una de las cosas que le elogiamos en el fondo es el entender que es importante que el compromiso se lleve al acto tal de candidatearse. En el fondo que tiene que ver con asumir que fuiste parte de un movimiento que criticó muchas cosas y que hoy día sí tienes el espacio para estar desde el otro lado y por lo menos intentarlo, ¿no? Ser candidato, estar presente y ver qué pasa en el fondo disputando además una municipalidad que es bastante importante. Y creo que tal vez en él se representan muchas de las cosas de las que hemos conversado hoy, en el sentido de haber sido parte de un movimiento social importante, de ser parte de una generación que tal vez podría estar muy contaminada con este tema político, de cierto desprestigio del que hablábamos, pero que de todas maneras decide tomar el riesgo. Y en el fondo uno dice, ok, pasemos de la movilización social a la acción política. Y que es algo que en particular, tal vez desde los políticos más viejos, desde los medios de comunicación, yo misma, de alguna manera uno podía criticar y decir, bueno, ojalá que esto se transforme también en una acción política porque es desde ahí donde se pueden cambiar las cosas. Yo celebro la opción de Camilo. Yo no comparto muchas cosas del Partido Comunista. Seguro. Me parece que tiene una... O sea, así como antes conversábamos respecto a las prácticas internas, me parece que el Partido Comunista no tiene prácticas muy democráticas. Las decisiones importantes no se toman de manera muy colectiva, a mi juicio. Hay muchos amigos comunistas, pero en eso no compartimos. Pero sí valoro que Camilo en particular tome esa decisión, porque es costosa. Tú mencionabas justamente esto de los costos que tenía. ¿Cómo se financia el movimiento de Revolución Democrática? Mira, hoy día no tenemos ni uno. Ok, es fácil la respuesta. Es súper fácil Siguiente la pregunta. respuesta, pero sí hay una decisión de que cuando tengamos, es tratar de evitar los conflictos de interés. O sea, Y cuando tengamos, ¿para qué lo quieren? porque para una candidatura parlamentaria tú necesitas 150 millones de pesos. De ahí. De ahí depende de la comuna, pero estamos hablando de esa cantidad de plata. Nosotros no somos partido político, por tanto no vamos a estar financiados por la ley de financiamiento de los partidos, que además financia bastante poco. Hoy día, si uno anda por la calle, la verdad es que ve los afiches de concejales de la derecha y parecen candidatos de alcalde de la Concertación. O sea, la Concertación no tiene afiches. El PC no tiene afiches comparado con la derecha. Y ahí se ve cómo la verdad es que importa un poco más cuánta plata, el poder ser candidato depende de cuánta plata tienes tú o tus redes, más que tu programa, tus ideas. Y nosotros necesitamos plata. Y para tener esas candidaturas, que no va a ser una, sino que esperamos que sean más, necesitamos, no sé, 500 millones de pesos. Y para poder conseguirlo, a lo menos la apuesta es transparentarlo. O sea, si alguien que quizás nosotros no compartimos tanto sus ideas quiere poner plata, bueno, estará ahí en la página esta persona. Haga soporte. Haga soporte. Claro. Y no sé, puede sonar un poco como loco, pero Obama así financia gran parte de sus campañas. Exactamente. Dona $1. Claro. Compra un afiche de $30. Compra su chapita, $5. Y funciona. Y la gente hace su compromiso. O sea, yo me compré la chapita, me la pongo, aporté a esta campaña. Claro.
Pero nosotros tenemos un problema en la institucionalidad política, aparte del financiamiento de la política, donde, bueno, quizás porque los parlamentarios se han vuelto la chaqueta un día antes de votar por la ley de pesca, sin nombrar. No es necesario. No es necesario. ¿Vas a tomar tú una candidatura tal vez, Miguel? Yo ¿Lo no- piensas? Algo que le han preguntado a Giorgio Jackson hasta el cansancio también. Sí, bueno, Giorgio tiene una responsabilidad gigantesca y lo estamos acompañando en eso, pero la apuesta tiene que ser a generar nuevos liderazgos. Pero tú eres eso. Sí, también, pero Revolución Democrática no es solamente no es lo que salió de la FEUC ni el movimiento estudiantil, es algo más grande y hay que buscar espacio para otro tipo de liderazgo. Yo creo que algo bueno en Revolución Democrática es que hemos definido objetivos y que todos vamos a hacer lo que haya que hacer para alcanzarlo. Y la verdad es que ser parlamentario no es ninguna gracia. pero creo que todos estamos disponibles a hacer lo que haya que hacer para lograr cambiar la política en Chile. A tomar la responsabilidad que venga. Miguel, te quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros, hacerte entrega de este libro que se llama Asociación Ilícita, los archivos secretos de la dictadura, 1976, la DINA. Viene además con algunas imágenes y eso, secreto reservado, ordinario. Bueno, esto es el regalo que le vamos a hacer hoy, entrega a Miguel, y viene con mucho cariño aparte de gente de la Feria Chilena del Libro, que siempre nos entrega textos para también ir Muchas nutriendo gracias. las bibliotecas de nuestros invitados. Así que, primero que todo, muchas gracias por estar junto a nosotros, mucha suerte en este tremendo desafío que es integrar el movimiento social a la política, y bueno, estaremos aquí disponibles para volver a conversar de los avances de Revolución Les agradezco Democrática. un montón. Cuando quieran, estaré aquí. Nos juntaremos entonces. Saludos a Giorgio. De tu parte. Nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes por acompañarnos.